¿Qué tal? Vamos a hablar de las estructuras de control en JavaScript. Estas nos sirven para que nuestro programa pueda tomar decisiones y repetir tareas. Vamos a ir revisando cuáles son algunas. Por ejemplo, tenemos estructuras de control condicionales que serían if, else, switch, entre algunas otras. Y tenemos también de ciclos que serían while, do while, for y entre algunas otras. Vamos a ir al editor de código para poder ir viendo a fondo más estos conceptos. Bien, ya estamos en el editor de código. Principalmente vamos a ir con las condicionales. Vamos a poner un comentario, condicionales. Los condicionales nos permiten ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de una condición. Ya vamos a comenzar con if, por ejemplo, if, luego else if para evaluar condiciones adicionales y terminamos con else para un caso por defecto. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a crear una variable llamada número y vamos a dar el valor de 5 y vamos a iniciar if. La sintaxis es simple, es if, condición y llaves. Y nuestras llaves nos indican el código que queremos ejecutar, es decir, lo que esté dentro de las llaves va a ser el bloque de código que se va a ejecutar. Por ejemplo, vamos a hacer una condición número es mayor a 0, entonces vamos a hacer una impresión en consola en la que vamos a poner el número es positivo. Seguido de eso vamos a hacer el else if, que esto valida condiciones adicionales, es decir, si la primera no se cumple, pues validamos la siguiente. Vamos a poner 0 y abrimos llaves, lo mismo. Lo que esté dentro de las llaves es lo que se va a imprimir o se va a ejecutar si tenemos la coincidencia, es decir, se cumple la condición. En este caso sería el número es 0. Y tenemos else como caso por defecto, es decir, si ninguna de esas se cumple, ejecutamos lo que está dentro del bloque else. Por ejemplo, en este caso sería un punto console.log y vamos a poner el número negativo. Negativo. Si nosotros ejecutamos esto, podemos ver que primero esto se va a cumplir. ¿El número es mayor a 0? Sí, porque es un número 5. Entonces ejecutamos y vemos que nos dice el número es positivo. Si nosotros cambiamos este valor y le ponemos 0, vamos a ver que el primer bloque ya no se va a cumplir, pero el bloque adicional sí se va a cumplir. El número es 0. ¿Qué pasa si cambiamos este a un valor negativo? Entonces ya no se va a cumplir el primero, ni tampoco se va a cumplir el segundo. Entonces se va a cumplir la condición por defecto, que sería el else. Lo ejecutamos y vemos que se ejecuta. El número es negativo. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de estas condiciones, pero entonces ejecutamos por defecto. Así como tenemos estas condicionales, también existen las condicionales múltiples. Para eso usamos la sentencia switch. Vamos a ir a la sentencia switch, que la sintaxis también es bastante simple, es switch, luego el valor que queremos comparar. Dentro de las llaves vamos a poner los casos, por ejemplo, caso 1, dos puntos, el bloque de código que queremos ejecutar y cerramos el bloque con un break. Esta es la sintaxis. Vamos a hacerlo con un ejemplo real. Se declara una variable llamada día, a la que le vamos a poner el valor 2. Vamos a hacerlo solo con 2 días para no alargar este video. Vamos a hacer la sentencia switch, la variable que queremos comparar, en este caso es día, abrimos y cerramos llaves, y dentro los casos, como los declaramos como case, y el valor que queremos comparar. En el caso, vamos a hacer este case 1, es decir, si la variable día es igual al valor aquí, a 1, entonces vamos a ejecutar todo lo que esté después de los dos puntos y antes del break. En este caso vamos a poner lunes y luego el break. Estas serían como nuestras llaves. Abrimos y cerramos. Vamos a hacer otro case. Case 2, que queremos ejecutar, console.log, martes, y cerramos con el break. Y existe para este también un default, que en este caso, pues justamente se llama así, default. Ponemos default y lo que queremos ejecutar por default, si ninguna de esas condiciones se cumple, vamos a ejecutar día inválido. Y cerramos de la misma forma con un break. Si nosotros ejecutamos este código, lo que vamos a obtener es que nuestro switch va a buscar este valor
en este caso es 2, y lo va a comparar contra todos nuestros case, case 1, case 2, y va a encontrar el valor, la coincidencia aquí, entonces nos va a ejecutar todo lo que esté dentro de aquí. Vamos a ejecutarlo y vemos cómo nos devuelve martes. ¿Por qué? Porque existe aquí la coincidencia. Si nosotros pasamos 1 y ejecutamos, vemos que nos devuelve lunes porque coincide con el caso 1. ¿Qué pasa si le pasamos un valor como 9? 9, no existe un caso para ese valor, entonces se va a ir por el default. Ejecutamos y nos dice día inválido. De esa manera hemos visto ya las condicionales como if y también switch.